Mi nombre es Constanza Montenegro, soy especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en IMAXE, principalmente en la parte de resonancia magnética. Bueno, y les voy a hablar un poco acerca de la utilidad de la resonancia magnética de alta resolución en el cáncer de recto. Bueno, a modo introductorio, bueno, todos conocen, saben que el cáncer colorectal tiene una alta incidencia, es el tercer cáncer más común en los hombres y el segundo más común en las mujeres. El pronóstico del cáncer rectal va a estar directamente relacionado con la infiltración que el mismo tenga del mesoreto y la capacidad de, lógicamente, un margen de resección circunferencial negativo. El uso de la escisión total del mesorreto como tratamiento estándar y de la quimioradioterapia neoadyuvante para pacientes que tengan tumores localmente avanzados, todos ellos diagnosticados en base a las características de la resonancia magnética de alta resolución, ha llevado a importantes mejoras en el control local de la enfermedad. Entonces, si bien el diagnóstico es por el examen coloproctológico, la videocolonoscopía y la biopsia, ante un hallazgo y confirmación de un cáncer de recto, ¿cuándo hay que pedir la resonancia magnética de alta resolución? Siempre, ¿sí? O sea, actualmente es el método más exacto para la estadificación local del cáncer de recto y por lo tanto para la selección del tratamiento adecuado del paciente. ¿Cuándo va a estar indicada? Tanto en la estadificación inicial, que nos va a permitir diferenciar entonces los que sean de bajo riesgo de aquellos pacientes de alto riesgo, va a servir para el planeamiento de la técnica quirúrgica y para identificar factores de mal pronóstico. Y también va a estar indicada en la reestadificación, o sea, luego del tratamiento de quimio y radioterapia, para valorar el grado de regresión tumoral, va a ser útil como guía quirúrgica, va a ayudar a detectar respuesta clínica completa, y va a servir para el monitoreo de pacientes en aquellos que se haya optado por una estrategia no quirúrgica. Entonces, la principal utilidad en lo que es la estadificación inicial es poder distinguir aquellos pacientes que sean de bajo riesgo de los de alto riesgo. Los de bajo riesgo van a ser aquellos en los que se va a poder realizar entonces un tratamiento quirúrgico, teniendo como técnica estándar la escisión total del mesorrecto. Y aquellos pacientes de alto riesgo, que son los que van a tener un cáncer de recto localmente avanzado, van a ser en los que va a ser necesario entonces realizar un tratamiento de neoadyuvancia. Bueno, un poco de la técnica, qué es lo que hacemos. Lo más importante del estudio son las secuencias T2 de alta resolución, que son secuencias muy finitas, un espesor de 3 milímetros, que nosotros vamos a realizar en los planos sagital, facial y coronal. Lo que por es importante mencionar es que en realidad estas secuencias son paquetes muy chiquitos que se van a hacer como para valorar un determinado sitio o una lesión en particular, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer unas secuencias de alta resolución que abarcan el papel, digamos, sería imposible por el tiempo que llevarían estas secuencias, ¿sí? Después, entonces, como queda acá, por eso son dos puntos importantes. Uno es que en realidad siempre es útil que el paciente ya venga con información acerca de qué es lo que queremos valorar o dónde está lo que queremos valorar, así nosotros podemos orientar el estudio a ese sitio, y dos, que tiene que haber una persona que va a estar dirigiendo este estudio para poder entonces ir programando estas secuencias de alta resolución de acuerdo a las imágenes que vamos adquiriendo. Obviamente que además vamos a hacer otras secuencias que son más grandes, un espesor mayor, y que sí van a servir para ver la totalidad de la pelvis, desde la bifurcación aórtica hacia abajo, para poder principalmente valorar la presencia de ganglios laterales. Además de toda esta parte morfológica, vamos a tener secuencias funcionales, como son la difusión y el mapa de ADC, que nos van a permitir valorar celularidad de las lesiones, que si bien es útil en la estadificación, tiene mayor relevancia en la reestadificación principalmente. Importantísimo el uso de antiespasmódicos en todas las personas en que se puedan administrar, siempre es útil, va a ayudar, va a ser de mejor calidad del estudio, si evitamos entonces los movimientos, el peristaltismo intestinal, no requiere de contraste endovenoso y no se requiere de preparación previa para este estudio. Bueno, esto es un poco el protocolo que utilizamos, no los voy a abrir con toda la parte técnica, solamente para mostrar que hacemos en los planos sagital, axial y coronal. Entonces son secuencias muy finitas, con un espesor de 3 milímetros y sin gap. O sea que no tienen intervalo espacio una secuencia de la otra, son todas secuencias pegaditas,
y que nos va a permitir entonces tener entre un 90 y 100% de exactitud en el diagnóstico de la evaluación de la invasión de la fascia mesorrectal, así como de los órganos adyacentes. Bueno, importante va a ser entonces la programación de estas secuencias, sobre todo la angulación a dar, y la importancia sobre todo el T2 axial, que es el que nos va a permitir identificar correctamente los bordes de la lesión y la relación que tiene con las estructuras adyacentes. En la imagen, en la primera imagen que está un poco más elevada, que es un corte sagital, que es generalmente el plano que nosotros usamos para programar la secuencia axial, ahí podemos ver que hay programadas dos diferentes angulaciones, ¿sí? La primera que se ve, en rojo, se ve que están programados a un eje, o sea, al eje mayor de la pelvis, es perpendicular al eje mayor de la pelvis, pero no es orientada en relación al tumor que se ve debajo en el recto inferior. Entonces, las secuencias que nosotros adquiriríamos en el plano axial son la primera imagen que se ve, donde en el círculo punteado en rojo podemos ver que impresiona que el tumor no solo está comprometiendo la fascia mesorrectal, sino que se encuentra en íntimo contacto con la pared posterior de la próstata, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos la segunda angulación, que es la que está hecha en amarillo, esa sí está orientada al eje mayor del tumor y no a la pelvis. Ahí podemos ver la segunda secuencia que se adquiere, donde con el círculo amarillo se puede ver que en realidad ese tumor no compromete la fascia mesorrectal e incluso que tiene un plano de clivaje que lo está separando con la pared posterior de la próstata, ¿sí? Por eso siempre el plano axial es para valorar tanto el compromiso real que tiene de la pared rectal y de la grasa mesorrectal, y los errores que uno pudiera cometer en esta angulación, incluso puede cambiar el estadio del tumor. Bueno, ¿cuál es la información clave o los datos imprescindibles que nosotros vamos a buscar en la resonancia y que debe incluir todo el informe de una resonancia de recto? Van a ser la localización de la lesión, teniendo en cuenta tanto la distancia del margen anal como la distancia del borde subcontinental, la longitud que tenga esa lesión, cuál es su localización en el plano axial, o sea, si es circunferencial, semicircunferencial, o si solamente compromete un sector, teniendo en cuenta, como se ve en el margen inferior, que pensamos como si fueran las agujas de un reloj, de qué hora a qué hora está comprometiendo esa lesión, la morfología que va a tener, o sea, pensándolo si es como o sea, si vemos que es un tumor de aspecto polipoide, si es infiltrante, si tiene crecimiento exofítico, la intensidad de señal que tenga, siempre también incluir si vemos que tiene contenido mucinoso, obviamente el estadio T, la estadificación ganglionar, la presencia o no de invasión vascular extramural, y cuál va a ser el estado entonces del margen de resección circunferencial. Siempre teniendo en cuenta que el estadio T y el margen de resección son los factores más importantes para el riesgo de recurrencia local. Entonces, primero, en cuanto a la localización, vamos a dividir a los tumores, los vamos a clasificar en de recto inferior, medio, superior, de acuerdo a la distancia que exista entre el margen anal y el borde inferior de la lesión, ¿sí? Teniendo en cuenta que si están entre 0 y 5 centímetros, los consideramos del recto inferior, entre 5 y 10 centímetros del recto medio, y más de 10 centímetros del recto superior. Siempre también tenemos que poner la distancia que existe entre el borde inferior del tumor al sector superior del conducto anal. Esto principalmente, o sea, el mejor plano para explorarlo es en el plano coronal. Después, cuando hablemos un poco más de tumores de recto inferior, les voy a hablar algunos parámetros anatómicos. Y esto siempre es importante, pero sobre todo en los tumores del recto inferior, porque va a servir para el planeamiento quirúrgico de la resección con preservación del esfínter, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que para una resección conservadora del esfínter, la anastomosis colonal debe estar a 1 centímetro distal del borde inferior del tumor. Bueno, en cuanto al estadio T, ¿sí? El estadio T va a depender tanto del compromiso de la pared del recto, de la extensión extramural y del compromiso de las estructuras adyacentes, ¿sí? Entonces, primero un poco, para poder ver cómo vamos a estadificar, hay que conocer entonces cuáles son las tres capas que conforman la pared del recto. En general son fácilmente identificables por resonancia de alta resolución. Una capa interna o hipointensa, una capa interna hipointensa, que es la mucosa, por fuera una capa hiperintensa, que es la submucosa,
y por último una línea hipointensa externa, que esa es la propia, ¿sí? Otros parámetros anatómicos que tenemos que conocer para la parte de la estadificación es la fascia mesorrectal, que es esa línea hipointensa, que la vemos que se encuentra rodeando al recto, y toda esa área que va a quedar entre la fascia mesorrectal y la pared del recto, que se ve hipointensa por contenido adiposo, contenido graso, ese es el mesorrecto. Entonces, tumores del recto los vamos a clasificar en 4 estadios de acuerdo al compromiso que tengan de esas estructuras. Primero sirve como para separar los tumores, los T1 y los T2, porque son los tumores entonces que van a estar limitados a la pared del recto, ¿sí? Los T1 son los que van a comprometer solamente la mucosa, y los T2 muscular propia, pero no tienen extensión extramural, solamente comprometen la pared. Una vez que existe extensión más allá de la muscular propia hacia los planos grasos mesorrectales, allí estamos hablando de un estadio T3, que a su vez lo vamos a dividir en 4 categorías, de acuerdo a la distancia que atiendan, ¿sí? El T3A va a ser menor de 1 milímetro, T3B entre 1 y 5, entre 5 y 15 van a ser los T3C, y más de 15 milímetros los T3D. Ahí tendríamos también otro punto de corte a considerar, que es a partir de los T3B, porque se considera que los tumores, cuando tienen una extensión mayor de 5 milímetros hacia los planos grasos mesorrectales, ya pasarían a darse tumores de alto riesgo. Y después tendríamos los tumores T4, que a su vez los subdividimos en T4A, cuando compromete la reflexión peritoneal anterior, y T4B cuando ya compromete órganos vecinos. Entonces, importante para recordar, los T1 y los T2 son los que están confinados a la pared, y hasta los tumores T3 con una extensión extramural menor a 5 milímetros son los que consideramos de bajo riesgo. Cuando ya tienen una extensión superior a los 5 milímetros, esos son los tumores de alto riesgo en los que estaría indicado la quimioradioterapia. Entonces, para hablar un poco, primero tenemos los tumores, los T1 y los T2, son aquellos entonces que están limitados a la pared, no tienen extensión extramural, y por lo tanto son tumores de buen pronóstico. Los T1 son los que infiltran la submucosa, y cuando comprometen la muscular propia, ya estaríamos hablando entonces de tumores estadio T2. Muchas veces suele ser difícil de diferenciar por resonancia magnética entre estos dos estadios. En pocos casos se puede ver como la imagen señalado con la flecha roja, esa fina línea hiperintensa, que sería la submucosa preservada, que está separando el tumor de la propia, ¿sí? Eso en general es difícil de diferenciar. La ecografía endorrectal tiene una alta sensibilidad y especificidad para diferenciar los estadios T1 y T2, pero no nos da información acerca de, por ejemplo, la fascia mesorrectal, el margen de resección circunferencial, la presencia o no de ganglios, por eso digamos que con la resonancia serían complementarios. Si bien el tratamiento de elección, tanto para los tumores T1 como los T2, es la excisión total de mesorrecto, en algunos casos de tumores T1 se puede optar por realizar una resección local transanal, y en esos casos sí sería importante tener una ecografía como para poder complementar y tener una mejor valoración del estadio. Entonces empecemos para mostrarles algunos casos. En esa imagen podemos ver entonces un corte sagital, un paciente masculino, se puede ver entonces señalado con la flecha amarilla, se visualiza una formación de aspecto polipoidea en relación a la pared posterior del recto. En un corte axial, entonces podemos ver aproximadamente entre hora 6 y hora 7, esa formación de aspecto polipoidea, y señalado con la flecha amarilla podemos ver cómo esa línea hipointensa que yo les mostraba previamente, que es la muscular propia, se encuentra indemne, ¿sí? La vemos en toda la extensión, no se encuentra interrumpida, entonces en este caso sí podemos decir que es un estadio T1, con solamente que está comprometiendo la submucosa. En este otro paciente, una paciente femenina, señalada con la flecha amarilla, vemos una formación que compromete predominantemente al recto medio, y en el corte axial vemos como esa formación ocupa la totalidad de la luz, pero por ejemplo, señalado con la flecha verde, en el sector posterior
podemos ver entonces como en esa área, sí, la muscular propia, esa línea hipointensa, se encuentra preservada. Pero señalado con la flecha amarilla, en el sector lateral izquierdo, podemos ver cómo aproximadamente entre hora 3 y hora 5, esa línea se encuentra adelgazada, podemos ver cómo disminuye de espesor, e incluso en algunos sectores se ve que está interrumpida, ¿sí? Entonces, si bien hay compromiso de la muscular propia, no vemos que el tumor se extienda más allá de la misma, o sea, estamos hablando de un estadio T2. Bueno, cuando ya los tumores entonces dijimos que tienen extensión extramural, o sea, que comprometen más allá de la muscular propia hacia los planos grasos mesorrectales, ahí estaríamos hablando entonces de los tumores T3. Dijimos que los subdividíamos en 4 categorías de acuerdo a la disexis, la muscular propia y la máxima propagación de ese tumor, ¿sí? Siempre recordando el punto de corte a nivel de los T3D, que es lo que nos diferencia entonces los tumores de bajo riesgo y de alto riesgo. Siempre en estos tumores también lo que hay que incluir es la distancia que existe entonces entre el margen del tumor y la fascia mesorrectal, porque el compromiso de la fascia mesorrectal va a aumentar el riesgo de recurrencia local. Entonces, la fascia, bueno, mesorrectal es la capa visceral de la fascia endopelviana, es esa línea hipointensa que yo le había mostrado previamente, que rodeaba el recto, rodea el recto medio y en menor medida el recto inferior, y es un parámetro anatómico importante porque es el plano de disección para la escisión total del mesorrecto. ¿Y qué es lo que me va a determinar entonces el margen de resección circunferencial? O sea, la distancia que va a existir entre el tumor y la fascia mesorrectal, eso me va a determinar el margen. Ya sea así, el tumor, la presencia de depósito tumoral o una estructura ganglionar comprometida se encuentran a una distancia menor de 1 milímetro en íntima relación o se extienden a través de la fascia mesorrectal, entonces ya vamos a decir que ese margen de resección circunferencial es positivo o está comprometido, ¿sí? Siendo esto el predictor más importante de recurrencia local y el factor pronóstico más confiable de sobrevida a 5 años. Entonces, ahí podemos ver, ese es un corte sagital en una paciente femenina, donde señalado con la flecha roja, vemos un engrosamiento mural del recto medio. Si lo vemos en un plano axial, podemos ver ese engrosamiento circunferencial, y donde le señalo con las flechas amarillas, podemos ver que la línea hipointensa, que es la muscular propia, en esos sectores y en el sector posterior, la vemos que se encuentra preservada. Pero en la parte anterior de la lesión, principalmente entre hora 11 y hora 1, se puede ver cómo hay extensión de señal tumoral más allá de la muscular propia, ¿sí? Entonces, ahí marcado con la línea roja, se puede ver entonces cómo se extiende el tumor, es una extensión pequeña, es menor a 5 milímetros, y si bien invade los planos grasos mesorrectales, podemos ver igualmente que ese tumor se encuentra separado de la fascia mesorrectal, ¿sí? Entonces podemos decir que es un tumor T3D con un margen de resección circunferencial libre o no comprometido. En este otro caso, un paciente masculino, señalado con la flecha roja, vemos también que tiene un tumor, una formación que compromete al recto medio. Ahora en un corte axial podemos ver que este tumor es un tumor más infiltrante que el tumor anterior, vemos que tiene una importante extensión circunferencial más allá de la muscular propia, y que el sitio de máxima extensión es en el sector lateral izquierdo, en hora 3, donde se extiende aproximadamente en 11-12 milímetros hacia los planos grasos mesorrectales. Previamente vemos que ese tumor se encuentra separado de la fascia mesorrectal, no la compromete, ¿sí? En este caso, entonces podemos decir que es un T3C con un margen de resección circunferencial libre, no comprometido. Otro paciente masculino, señalado con la flecha roja, entonces vemos una voluminosa formación que compromete el recto superior. En un plano axial vemos como esa formación, o sea, es prácticamente circunferencial, y que en el sector posterolateral derecho, ¿sí?, podemos ver como si bien en algunos sectores vemos la muscular propia, como a nivel posterolateral derecho interna y tiene como un área como de crecimiento exofítico, ¿sí?, que sobrepasa en más de 15 milímetros la muscular propia,
e incluso en ese sector cómo contacta con la fascia mesorrectal. Entonces, en este caso, podemos decir que este es un paciente con un estadio T3D con un margen de resección circunferencial comprometido. Bueno, la resonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad para la medición de la extensión extramural y la relación. El STURI, que es un estudio, bueno, que probablemente conocen, es un estudio multicéntrico y prospectivo que demostró que los pacientes con buen pronóstico son aquellos que presentan un margen de resección circunferencial. Los pacientes con tumores dados a la pared, T1, 2, y ellos con tumores T3 con una extensión menor a 5 milímetros, A y B, y los tumores bajos que no comprometan el espacio interesfinteriano ni el plano del elevador grano. O sea, en términos pronósticos, un margen de resección circunferencial positivo tiene una mayor recurrencia a 5 años y una menor sobrevida libre de enfermedad. Y la resonancia magnética tiene una alta especificidad, o sea, del 92%, para predecir un margen de resección circunferencial negativo. Otro reparo anatómico para tener en cuenta es la reflexión peritoneal anterior. Una vez que los tumores comprometen la reflexión, entonces pasan a un estadio T4, el estadio T4A. La reflexión es fácilmente identificable en resonancia magnética, como podemos ver ahí en el gráfico, o sea, rodea a la porción superior del recto y en menor medida a la cara anterior del recto medio, y va a dividir al recto en una porción intraperitoneal de la extraperitoneal. Acá podemos ver dos ejemplos. En el paciente señalado con la flecha roja, paciente masculino, donde la reflexión peritoneal la vamos a ver como esa fina línea hipointensa a la altura del ápice de las vesículas seminales. Y en una paciente femenina, en la imagen más abajo, podemos ver entonces cómo la vemos como esa fina línea hipointensa a la altura de la región uterocervical. Para mostrarles otro casito, una paciente femenina, donde se puede ver entonces señalado con la flecha roja, un engrosamiento irregular, infiltrante, ya se ve que tiene extensión más allá de la muscular propia, que compromete al recto superior, y vemos que se encuentra a la altura de la reflexión peritoneal anterior. Si lo vemos en un corte axial, ahí podemos ver entonces la lesión del recto, que tiene extensión extramural, vemos cómo invade los planos grasos mesorrectales, y en el sector anterior, señalado con las flechas rojas, vemos esa línea hipointensa, que corresponde a la reflexión peritoneal anterior, vemos que está comprometida, e incluso cómo la retrae. En un plano coronal, también señalado con las flechas rojas, ahí podemos ver entonces cómo cae la reflexión peritoneal, y cómo se encuentra comprometida, o sea, por el tumor. En este caso, estaríamos hablando ya de un estadio T4A. Este es otro paciente masculino. Podemos ver un engrosamiento mural, circunferencial, a nivel del recto, principalmente del recto medio, señalado con las flechas rojas, y vemos cómo ese tumor tiene una importante extensión, ¿sí?, hacia la región anterior, comprometiendo a las vesículas seminales y la próstata. En un plano axial se puede ver mejor entonces cómo ese tumor en el sector izquierdo tiene como un crecimiento hacia anterior, un crecimiento, compromete la fascia mesorrectal, e incluso se extiende, comprometiendo el sector posterior de la próstata, que lo vemos que se ve hipointenso. En un corte más craneal podemos ver entonces el tumor y la extensión hacia anterior, y vemos entonces cómo la vesícula seminal izquierda se encuentra comprometida. Esto ya correspondería entonces a un T4B, que es cuando ya hay invasión o está de los órganos o estructuras. Bueno, para hablar un poco del recto inferior, el recto inferior en realidad es más complejo que el recto medio y superior, porque eso recto se va afinando, está rodeado del complejo elevador y del complejo arteriano, y por lo tanto va a haber siempre mayor riesgo de tener márgenes comprometidos. Para mostrarles en general, la mejor forma de ver el recto es el conducto anal, es en el plano coronal,
Y en la imagen podemos ver entonces cómo esas líneas hipointensas que están alrededor del recto inferior, que corresponden al complejo elevador del ano. Se puede identificar fácilmente la unión anorrectal, y cómo por debajo de la misma, o reflejo elevador, se continúa señalado con las flechas amarillas con el esfínter externo. Pueden ver esa fina línea hiperintensa señalada por la flecha azul, es el espacio esfinteriano, y señalado con la flecha violeta, eso correspondería al esfínter interno. Lo vamos a ver en un plano axial, en un corte que a la altura del recto inferior, podemos ver entonces cómo, señalado por la flecha amarilla, tenemos por fuera, rodeando al recto, a esa altura el complejo elevador del ano, y por dentro del recto, que si bien, bueno, en este caso el recto se encuentra engordado, sí, tiene una lesión de recto inferior que se está aumentado de espesor, igualmente podemos ver cómo a ese nivel, el plano graso que rodea el recto es mucho, veníamos viendo el recto superior o recto medio, y ya o sea, la distancia que lo separa del complejo elevador del ano es mucho menor. Eso siempre tenemos como a esa altura mayor riesgo de tener márgenes comprometidos. Y en un corte más caudal, o sea, si vamos a hacer un plano axial a la altura del canal anal, ahí podemos ver entonces, señalado con la flecha amarilla, por fuera el esfínter externo, una fina línea hiperintensa, que es el espacio interesfinteriano, el cual lo separa del esfínter interno, que es el que vemos señalado con la flecha azul. Entonces, como decíamos previamente, siempre es importante incluir la distancia que va a existir del borde inferior del tumor al sector superior del canal anal, sobre todo en estos tumores del recto inferior, para la cirugía con preservación del esfínter, y además la extensión lateral que va a tener el tumor, cómo es su relación con el complejo elevador del ano, con el espacio interesfinteriano, con el esfínter anal externo y los órganos vecinos, porque los tumores del recto inferior tienen una clasificación diferente, usamos otra estadificación que de los tumores del recto superior y medio. Los vamos a dividir en 4 estadios, siendo el T1 y el T2 aquellos que comprometen a la pared y al plano muscular, pero sin extenderse al espacio interesfinteriano. Una vez que tenemos compromiso del espacio interesfinteriano, ya estaríamos hablando de tumores con un estadio T3. Y si hay compromiso del complejo elevador del ano, del esfínter anal externo o de los órganos vecinos, eso correspondería a un estadio T4. Para mostrarles otro casito, un paciente masculino señalado por la flecha roja, podemos ver entonces un engrosamiento mural que compromete al recto inferior y se extiende al sector superior del conducto anal. En el axial podemos ver, o sea, ya se ve igualmente que ese tumor tiene 2 intensidades de señal diferentes, se ve un poco más hipointenso del lado derecho y tiene una intensidad de señal, o sea, se ve más hiperintenso del lado izquierdo. Eso estaría hablando de un contenido mucinoso, ahora vamos a hablar después acerca de los tumores mucinosos, pero ya se puede ver la diferencia que existe. Pero bueno, para señalar acá, del lado derecho, vamos a ver, señalado con la flecha roja, esa línea hipointensa que corresponde al complejo elevador del ano. Vemos que está separado por una línea hiperintensa, ¿sí?, del tumor. En cambio, del lado izquierdo vemos como ese tumor solo entra en contacto con el complejo elevador del ano, que además ya lo encuentra como abombado, lo está desplazando. Si lo ven en un plano coronal, se puede ver mejor como del lado derecho existe una fina línea hiperintensa que está separando al tumor del complejo elevador del ano, y como del lado izquierdo ese componente hiperintenso de aspecto mucinoso se encuentra en íntimo contacto y desplaza al complejo elevador. O sea, en este caso estaríamos hablando de un tumor de recto inferior de un estadio T4. Otro paciente, una paciente femenina, señalado con la flecha roja, podemos ver un tumor que comprometía el recto inferior y que tiene una mayor extensión hacia el conducto anal. En el plano coronal podemos ver cómo compromete tanto al recto inferior, como se extiende también, más allá de la unión anorrectal, hacia el conducto.
En un plano axial, a nivel del recto inferior, podemos ver cómo esa formación compromete principalmente es del sector lateral derecho, y que a ese nivel, aproximadamente ahí en hora 9, se ve que no existe plano de clivaje con el complejo elevador del ano, con el músculo puborectal, el cual se encuentra comprometido. Del lado izquierdo sí podemos ver en esa fina línea hiperintensa que está separando al recto del músculo puborectal, que es la que se pierde del lado derecho. Y en un corte más caudal, o sea, a nivel del conducto anal, podemos ver cómo se extendía, o sea, reemplazando, o sea, el esfínter interno en el sector lateral derecho. Incluso de ese lado ya se ve la pérdida del espacio interesfinteriano que está comprometido, y cómo se encuentra en íntimo contacto con el esfínter externo. Del lado izquierdo, ahí vemos cómo debería ser, se ve preservada, se ve la línea hiperintensa, o sea, del plano interesfinteriano que está separando el esfínter interno del externo, que es lo que se pierde del lado derecho. Entonces, en este caso también estaríamos hablando de un tumor de recto inferior de un estadio T4. Bueno, como les dije previamente, los tumores mucinosos merecen una mención aparte. Son tumores que tienen un mal pronóstico, tienen una mayor agresividad, mayor riesgo de recurrencia local, y en general son tumores con una mala respuesta a la neoadyuvancia. Ahí podemos ver, o sea, en las imágenes, dos tumores diferentes. Señalado con la flecha roja, vemos un tumor que tiene lo que nosotros llamamos como una intensidad de señal intermedia, se ve como más en el T2, y además se ve que se asocia a una estructura ganglionar localizada en el espacio mesorrectal posterolateral izquierdo, en hora 5, que se ve que está comprometida, tiene una señal muy similar a la del tumor. Y señalado con las flechas amarillas, en la imagen a la derecha de la pantalla podemos ver un tumor que compromete principalmente la pared posterolateral del recto, y se ve que tiene como hiperintensidad de señal en secuencias T2. Se ve claramente la diferencia de señal entre los dos. Este tumor es como que brilla en el T2, y eso nos está hablando de que tiene un componente mucinoso. También se asocia a una estructura ganglionar comprometida, en el espacio mesorrectal, en hora 5, y se ve que ese ganglio también tiene un componente mucinoso, y se ve como es marcadamente hiperintenso en el T2. Este es un paciente, para mostrarles, ya se ve este paciente que tiene estos tractos hipointensos, nos muestran que son huellas quirúrgicas, o sea, es un paciente que ya había estado previamente operado por un tumor de recto, y cuando se hace una resonancia en un control, se ve que tiene esta formación de contornos lobulados, marcadamente hiperintensa en el T2, en un plano coronal. Se puede ver entonces cómo esa formación compromete al recto inferior y se extiende al conducto anal. Este paciente tenía una recidiva de un tumor mucinoso, se ve bien hiperintenso en el T2. Este paciente realiza quimio-radioterapia, y cuando viene para el control, se puede ver entonces que ese tumor no solo no disminuyó de tamaño, sino que aumentó. Se puede ver que tiene, principalmente en el sector posterolateral derecho, un importante crecimiento de tipo exofítico, sobre todo en el plano coronal. Se pueden comparar bien los dos tumores señalados con la flecha amarilla, como en el sector lateral derecho tiene como toda una parte de un crecimiento exofítico, que ahora tiene, se ve como está comprometiendo al plano muscular. O sea que no solo no disminuyó, sino que aumentó de tamaño. Por eso es lo que yo les decía, que en general suelen tener una mala respuesta a la neoadyuvancia. Bueno, además del estadio T, siempre entonces tenemos que incluir la estadificación ganglionar, ¿sí? El N, que va a estar dado por la presencia de ganglios locorregionales, los ganglios que a nivel del mesorrecto, en el espacio presacro y la cadena ilíaca interna, los cuales vamos a clasificar de acuerdo al número de adenopatías comprometidas en N1 u N2, y siempre, bueno, también para tener en cuenta que entra dentro de la clasificación la presencia de lo que es depósito total. O sea, cuando nosotros vemos componente tumoral que está separado del tumor, pero que no corresponde ni a estructura ganglionar, ni se encuentra dentro de una estructura vascular, que sería, no es ganglio y no es ENVI,
Eso es lo que clasificamos como N1C o depósito tumoral. Obviamente también hay que tener en cuenta la diseminación linfática lateral y la de los ganglios a distancia. ¿Cuándo vamos a hablar de compromiso ganglionar? ¿Sí? Los criterios de malignidad. Si bien el tamaño no es lo más importante, si tenemos un diámetro mayor a 8 milímetros, eso nos haría pensar que puede ser un ganglio comprometido. El componente mucinoso, y lo que vamos a tener en cuenta en la resonancia son las características morfológicas de la lesión. O sea, la forma redondeada, cuando el ganglio pierde como su forma típica alargada, y la pérdida del hilio graso, cuando tiene contornos irregulares, o sea que nos estaría hablando principalmente de que la cápsula está comprometida, o cuando tienen alteración de su intensidad de señal. Por ejemplo, acá tenemos 3 imágenes de 3 estructuras ganglionares comprometidas. En la primera, señalada con la flecha roja, podemos ver entonces cómo ese ganglio tiene los contornos irregulares, e incluso tiene la señal alterada, su intensidad de señal, incluso tiene como una señal muy similar a la del tumor que se está viendo a nivel del recto, ¿sí? En la segunda imagen, o sea, se puede ver entonces un ganglio en el espacio mesorrectal posterolateral izquierdo, en hora 4, que si bien vemos que tiene como los contornos un poco más definidos que el ganglio que veíamos previamente, vemos también como este tiene la forma redondeada y tiene la intensidad de señal alterada. También tiene como una señal muy similar a la del tumor del recto. Y por último, en la imagen de abajo, señalado con la flecha amarilla, en este paciente podemos ver que existe un tumor que tiene marcada hiperintensidad de señal, o sea, aunque se hablaría de un componente mucinoso, y como ese ganglio, localizado en hora 5, ya se ve que también perdió su forma típica, ahora se ve que es un ganglio redondeado, y tiene alta señal en secuencias T2, lo que hablaría de un componente mucinoso, o sea, también es un ganglio comprometido. En cuanto a la invasión vascular extramural, eso va a corresponder a la presencia de células tumorales dentro de las estructuras vasculares. Es un factor pronóstico, nos estaría hablando de diseminación hematógena, y por lo tanto es como un predictor de metástasis a distancia. Una presencia de ENVI positivo va a disminuir la tasa de sobrevida. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? O sea, cuando vemos vasos, o sea, estructuras vasculares con dilataciones focales, cuando se vean irregulares, y sobre todo cuando tengan presencia de señal tumoral en su interior. Acá podemos ver 2 cortes sagitales, en los que vemos que, señalado con la flecha roja, o sea, en íntima relación al engrosamiento mural del recto medio y superior, vemos esas estructuras vasculares que se encuentran aumentadas de calibre, de contornos irregulares y con señal tumoral en su interior. Eso correspondería a un ENVI positivo. Si lo vemos en un plano axial, podemos ver esas estructuras vasculares como tienen una señal muy similar a la del tumor en su interior, principalmente en el sector, en el espacio mesorrectal lateral derecho y posterior. Y si bien en el plano axial a veces uno las puede ver redondeaditas y pueden simular ganglios, o sea, cuando los vemos siempre en el plano sagital o coronal, nos damos cuenta de que en realidad son estructuras tubulares. Este paciente se le realizaron también secuencias a nivel del abdomen superior para valorar la extensión de su enfermedad de base, y se puede ver entonces cómo ya tenía compromiso secundario. Vemos una voluminosa metástasis que comprometía al lóbulo hepático izquierdo. Bueno, esto es para mostrarles. Esta es la plantilla de informe de resonancia magnética que usamos nosotros en IMAXE, donde tenemos que ir incluyendo todos los parámetros que yo fui nombrando previamente, ¿sí? Dentro de la descripción, o sea, tanto la localización tumoral, la morfología, la localización en el plano axial, la longitud, la distancia del margen anal y del sector superior del conducto anal, la relación con la reflexión peritoneal, la distancia en la fase mesorrectal, la profundidad extramural máxima, el sitio de invasión, y por lo tanto, en qué estado se encuentra el margen de resección circunferencial de resección. En la descripción ganglionar vamos a incluir tanto el mesorrecto como la diseminación linfática lateral, si existe o no presencia de depósitos satélites,
presencia o no de invasión vascular extramural. Sí, en el caso de haber estudiado también el abdomen superior, hacemos principal hincapié en el hígado y retroperitoneo, y en la conclusión siempre vamos a las siglas MR, incluir el estadio T y el N de la lesión que estudiamos. Bueno, algunas palabras de la restadificación. La restadificación debe realizarse entre las 8 y 12 semanas, una vez finalizada la radioterapia. El estadio, en este caso, se va a informar como ITNM, siempre se le agrega la letra I, y los hallazgos que podemos encontrar van a ser la presencia de tumor residual, fibrosis, reacción desmoplásica o degeneración mucinosa. En cuanto a la evaluación morfológica, siempre lo que vamos a valorar es el tamaño y la intensidad de señal de la lesión. La mayoría de los tumores va a desarrollar fibrosis, eso se va a traducir en una hipointensidad de señal en secuencia T2. De por sí, la sensibilidad del T2 solo es bajo, pero se incrementa significativamente si agregamos la difusión. Por eso, como yo les nombraba previamente, el uso de la difusión está recomendado en la restadificación, especialmente para el asesoramiento del estadio T post-quimioradioterapia. Además de todos los parámetros que fuimos nombrando antes en la estadificación, que también tenemos que incluirlos en la restadificación, lo que siempre tenemos que adjuntar también es el grado de regresión tumoral, o sea, el grado que tuvo de respuesta ese tumor al tratamiento. Lo vamos a dividir en 5 grados, desde un grado 1, donde ya no queda evidencia del tumor tratado, hasta un grado 5, donde no existió respuesta a ese tratamiento. O sea, los grados 1 y 2 corresponderían a una buena respuesta. El grado 3 es una respuesta moderada, que si bien tenemos más de un 50% de respuesta, todavía tenemos señal tumoral visible, y grados 4 y 5 van a corresponder a una mala respuesta al tratamiento. Para mostrar algún ejemplo, en este paciente podemos ver entonces a la izquierda de la pantalla la resonancia de estadificación, o sea, prequimioradioterapia, donde podemos ver un engrosamiento mural circunferencial que comprometía al recto, que tenía importante extensión extramural, sobre todo en el sector posterior, a nivel de hora 6, donde vemos ese componente que se extendía, incluso contactaba con la fascia mesorrectal y la retraía. Ahora, ese paciente post-tratamiento se puede ver cómo ese tumor disminuyó de tamaño, y sobre todo lo que vemos es una marcada hipointensidad de señal. Se ve bien hipointenso en secuencias T2, y en el sector posterior, donde antes se veía como ese crecimiento pseudonodular que se extendía hacia el mesorrecto, ahora lo vemos como una de aspecto lineal, retráctil y también bien hipointenso. Eso en cuanto a la parte morfológica. Si incluimos la secuencia de difusión, podemos ver entonces como pretratamiento ese tumor tenía, o sea, era hiperintenso en difusión, tenía restricción, y como post-tratamiento, he señalado con la flecha amarilla, ese tumor ya no restringe. O sea que nosotros ya no vemos señal tumoral, podemos decir que este es un grado de regresión tumoral 2. Para diferenciar, siempre hay como es la duda del millón, o sea, ¿por qué si nosotros no vemos señal tumoral, indicamos como un grado de regresión tumoral 2 y no como un grado 1? O sea, el grado 1 sería cuando nosotros vemos evidencia del tumor tratado. O sea, en este caso yo puedo ver que tiene fibrosis, que tiene una cicatriz, o sea que me doy cuenta de un tumor, un tratamiento. El grado 1 sería cuando solamente por ver las imágenes, si yo no supiera los antecedentes, no me podría dar cuenta que ese paciente es tumor de recto. ¿Sí? Eso sería un grado de regresión tumoral 1. Último casito, para mostrarles, esta es paciente femenina, podemos ver entonces a la izquierda de la pantalla un engrosamiento mural que compromete al recto superior. Luego del tratamiento podemos ver cómo este tumor disminuyó de tamaño y de intensidad de señal. En un plano axial podemos ver entonces a la izquierda de la pantalla prequimioradioterapia, como ese tumor comprometía principalmente el sector derecho del recto,
y cómo luego de la quimio y radioterapia podemos ver cómo disminuye la señal, pero todavía se siguen viendo algunos sectores que impresionan con señal intermedia. En estos casos también es muy útil la difusión. Podemos ver entonces a la izquierda de la pantalla, señalado con las flechas amarillas, como en la imagen superior, ese tumor previo al tratamiento tenía una importante restricción en el lateral y posterior, y como en el mapa de ADC, esa señal, se ve que tiene caída de señal en ese sector, no sé qué estaríamos hablando de que restringía en difusión, que tenía alta celularidad, y como post-quimio radioterapia, podemos ver que en el sector lateral ya no tiene restricción, o sea, no brilla en difusión y no tiene caída de señal, pero sigue todavía quedando un foco de restricción en el sector posterior. O sea, podemos decir que en ese sector todavía tenemos tumor residual. En este caso, entonces, correspondería a un grado de regresión tumoral 3. Entonces, en conclusión, la resonancia magnética es el método más exacto para la estadificación local en pacientes con cáncer de recto. Es una herramienta imprescindible para la elección del tratamiento adecuado según el riesgo del paciente. Es fundamental el planeamiento quirúrgico. Nos va a brindar parámetros anatómicos para la elección entonces de la técnica adecuada. Y obviamente que el resultado exitoso va a depender de un comité multidisciplinario.